Ok. Ahí me imagino que ya ven la pantalla, ¿correcto? Sí, doctor. Perfecto. Bueno, miren, primero le doy las gracias al doctor Camacho, jefe de residentes de medicina interna, y a la directora del programa de medicina interna multicéntrico del Tecnológico de Monterrey y de la Secretaría de Salud, en donde voy a presentarles un caso clínico y por supuesto analizaremos el fenotipo, la presentación clínica, electrocardiogramas y cómo se puede buscar un tratamiento seguro o más seguro para esta población, que es una población muy complicada porque no hay estudios aleatorizados controlados que ingresen pacientes de más de 75 años, octogenarios o nonagenarios. Esto entonces nos lleva a la condición de que en estos enfermos, que son muy frecuentes, no tenemos evidencia y tenemos que tratar de encontrar abordajes terapéuticos efectivos y seguros, en donde nosotros hemos utilizado una dosis muy bajita de RTPA, que es 25 miligramos, en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva. Y verán ustedes cómo la estratificación ha ido cambiando de la presión arterial a buscar elementos que puedan identificar pacientes de riesgo alto. Además, cómo los anticoagulantes orales directos pueden ser parte del tratamiento adjunto y reducir los tiempos de inyecciones subcutáneas de enoxaparina, que es el tratamiento que más se utiliza y que es efectiva, es segura, pero es incómoda. Después de 7, 8 días de estarse uno poniendo una inyección subcutánea de heparina, pues en algunos grupos hay induración, hay equimosis importantes y hay dolor. De tal forma que primero, uno de los puntos críticos es identificar por qué la tromboembolia pulmonar es una enfermedad que todo médico, internista, cirujano, cardiólogo, neumólogo, intensivista debe conocer. Y debe conocer porque después de más de 20 años, vean ustedes el lugar que ocupa en pacientes embarazadas en países desarrollados. Es el principal problema del cáncer. El cáncer actualmente es una enfermedad que en algunos fenotipos se convierte en una enfermedad crónica con exacerbaciones y remisiones. Pero vean el número que ocupa la tromboembolia pulmonar como causa de mortalidad. Y desde hace 20, 30 años es la tercera causa de mortalidad cardiovascular después del infarto y del accidente vascular cerebral. Pero también cuando uno analiza, por ejemplo, poblaciones más jóvenes que ingresan a terapias intensivas, es la tercera causa de mortalidad en las primeras 24 horas y tiene el mismo lugar como complicación frecuente en enfermos politraumatizados y una alta mortalidad en esta población que cada vez es más prevalente. Y pues no hay duda que con los pacientes COVID complicados con una tromboembolia pulmonar, pues la mortalidad era extraordinariamente alta. Pero además, un punto importante a enfatizar,
Es que es la causa, la segunda causa más frecuente de disfunción del ventrículo derecho y la principal causa de sobrecarga de presión del ventrículo derecho, el cual, cuando disfunciona, es la principal determinante de mortalidad. De tal suerte que si ustedes quieren estratificar bien una tromboembolia pulmonar, tienen que tener un ecocardiograma. Los puntajes funcionan, pero no va a ser igual que tener bajo un estudio objetivo el comportamiento del ventrículo derecho, de tal forma que el ventrículo derecho surge como el factor de los factores de riesgo para mala evolución y mortalidad. Aquí tienen ustedes este esquema que nos permite entender dos puntos importantes. Uno, la gravedad de los síntomas, el riesgo, la clasificación de la tromboembolia y el pronóstico y tratamiento dependen de qué tanto es la disfunción del ventrículo derecho. Aquí tienen ustedes un ecocardiograma bidimensional convencional y uno tridimensional. Y vean ustedes la grave disfunción del ventrículo derecho. Vean la dilatación auricular y aquí se ve el famoso signo de McConnell, que se ve mejor en el tridimensional, que es la hiperdinamia de la punta. Y vean ustedes la aquinesia del ventrículo derecho. Este signo se debe a que la punta está irrigada por la descendente anterior y el resto del ventrículo derecho por la coronaria derecha. Entonces, la sobrecarga de presión sobre la microcirculación de la pared del ventrículo derecho y la compresión de la coronaria derecha por la dilatación generan isquemia del ventrículo derecho. Y esta figura que publica el doctor Piazza hace 3 años es muy importante porque nos demuestra la fisiopatogenia que a veces se nos olvida. Al haber un incremento, una obstrucción vascular pulmonar, hay aumento de las resistencias vasculares y hay una sobrecarga de presión del ventrículo derecho, que aquí la pueden ver ustedes muy bien. Hay una remodelación del ventrículo derecho caracterizado por la hipoquinesia y el desplazamiento del septum interventricular que reduce la presión de llenado del ventrículo izquierdo, lo cual nos va a dar un llenado anormal del ventrículo izquierdo. ¿Esto qué va a dar como consecuencia? Disminución del gasto cardíaco e hipotensión arterial. Entonces, a veces uno lee artículos en donde hablan de choque obstructivo, que es porque el choque es por la obstrucción de las arterias pulmonares. Pero esta figura magistral de Piazza nos demuestra que esa hipotensión y ese choque es por isquemia del ventrículo derecho, que si se prolonga va a generar infarto y una disfunción del ventrículo derecho. Entonces, la primera reflexión que yo les dejo es, en todo paciente con tromboembolia pulmonar, alta sospecha clínica, si quieren hacerle los puntajes, pues háganselos, pero es así prioritario tener un ecocardiograma rápidamente junto al enfermo para descartar si hay o no disfunción del ventrículo derecho. Eso se puede hacer si ustedes contactan al residente de cardiología, el cual tiene un eco portátil que puede llevar a donde está el enfermo y ustedes pueden estratificar a su enfermo. Ahora, de tal forma que nosotros tenemos ya una tromboembolia pulmonar con disfunción del ventrículo derecho que cae dentro del rango de tromboembolia pulmonar submasiva o masiva, dependiendo de que haya hipotensión o no. Pero aquí les dejo este interesante metaanálisis de Beccatini en pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo bajo o común, que es la más frecuente. Vean ustedes con qué frecuencia se presenta.
Pero en este metaanálisis, Becattini analizó aquellos pacientes con tromboembolia pulmonar de riesgo bajo confirmada que tenían PESI de 0, simplificado o PESI normal de -86 y encontró que en este grupo de pacientes con esta clasificación había muchos que tenían disfunción del ventrículo derecho, el 30%, y que cuando había disfunción del ventrículo derecho, se observaba por TAC la disfunción del ventrículo derecho, la mortalidad tenía una razón de Momius de 2 para mortalidad hospitalaria. Los que tenían disfunción por eco o que no había disfunción, en este grupo había una mortalidad de 5 de razón de Momius. Los que tenían un péptido natriúrico cerebral elevado, la mortalidad era de 6 como razón de Momius, y si había troponinas anormales, la mortalidad se iba a 2.78. Entonces, ¿qué es lo que podemos comentarles? Que están muy bien los puntajes, pero se equivocan en el 30%, y que necesitamos movernos hacia un abordaje multimodal que incluye eco y que incluye biomarcadores para ver la distorsión del cardiomiocito y la presencia de isquemia o de infarto del ventrículo derecho dependiendo de la gravedad. Ella entonces nos propone un nuevo fenotipo que no estaba descrito. Estos pacientes son de riesgo bajo común si no hay disfunción del ventrículo derecho. Y la doctora Becattini propone el paciente con tromboembolia pulmonar de muy bajo riesgo, que se va a caracterizar ¿por qué? Porque tiene un ventrículo derecho en el eco normal o en el TAC. Aquí pueden ustedes ver que está normal en comparación al izquierdo y que tiene biomarcadores normales. Entonces, nuevamente, están muy bien los puntajes, hay muchos puntajes, pero no hay nada como un abordaje multimodal utilizando ecocardiograma junto al enfermo, junto con biomarcadores, que eso nos permite tener un muy bajo riesgo, porque en ocasiones tenemos trombos en tránsito sin disfunción del ventrículo derecho. Aquí no hay disfunción, pero vean el trombo en tránsito que está en el ventrículo derecho, y es entonces cuando uno se pregunta, ¿este paciente todavía es de bajo riesgo? Pues no, porque ya tiene un trombo en tránsito que es complicado estratificar y es complicado tratar. Pero la parte más importante es que ustedes deben de analizar con ecocardiograma la función del paciente ventricular derecha de aquel paciente que tiene tromboembolia pulmonar de riesgo alto. Ahora, con esto, ¿qué es lo que tenemos de trombolisis históricamente en pacientes con tromboembolia pulmonar? En este metaanálisis de Chatterjee se encuentra toda la historia de la trombolisis desde 1970 al 2014. Vean ustedes cómo en estos primeros estudios, hasta el de Dalla Volta, realmente no parece haber ningún efecto favorable. En esta eventualidad, lo que se utilizaba era dosis de 24, 48, 72 horas con infusiones muy prolongadas con dosis muy bajas. No hubo efecto. Hasta el estudio publicado por Goldhaber en el año de 1993, en donde utilizó RTPA, alteplasa, en una infusión de 2 horas, pues parece que ya había una tendencia a mayor efectividad. Y este es el estudio que publicamos nosotros en 1995. Pacientes en estado de choque cardiogénico, los cuales fueron llevados a una infusión con streptokinasa de 1,5 millones en 1 hora, logrando que los enfermos tuvieran sobrevida a pesar del choque cardiogénico,
que fue el estudio que permitió abrir las de las recomendaciones internacionales para el uso de trombolisis en pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. Después tenemos muchos abordajes que revierten estos datos observando una tendencia para mejor evolución con el uso de trombolisis. También es importante recordarles que el problema de la trombolisis son las complicaciones hemorrágicas. Y el estudio Feito, publicado en el año del 2014, nos demostró que cuando se analizaba muerte o descompensación hemodinámica, parecía que teníamos una mejor evolución en los menores de 75 años, pero no en los mayores de 75 años de edad. Y sin mucha diferencia para ambos géneros. Y sí observaron que los mayores de 75 años tenían mayores hemorragias extracraneales, que es uno de los temas complicados. Y que eso, pues evidentemente, se observaba en qué grupo, pues como se los pongo aquí, solamente hay un paciente de 59 años de edad que recibió tecneteplase con un evento vascular cerebral isquémico. El resto son hemorrágicos. Y la edad está entre los 70 y los 80 años de edad en este estudio, pero vean qué población tan pequeña de pacientes mayores de 75 años de edad. En esta revisión sistemática que hizo el doctor Castillo Pérez, que actualmente es residente de segundo año, creo, de tercero de medicina interna ahí en el programa, él hizo una revisión sistemática muy interesante para ver la evolución de la trombolisis dirigida por catéter y asistida por eco y analizó los mayores de 75 años de edad y los menores de 75 años de edad. Pues vean ustedes la diferencia en pacientes entre estudios aleatorizados y cohortes en comparación a los muy mayores. Y vean que la hemorragia intracraneal se ve independientemente de cuál sea la edad. Obviamente aquí se ve más porque son más pacientes. Y en este metaanálisis que hizo el doctor Paredes, que todavía está ahí en revisión en CHES, eso lo enviamos el año pasado, creo que en diciembre, vean ustedes qué cosa tan interesante. El doctor Paredes hizo un metaanálisis para ver la seguridad y efectividad de la dosis de 50 miligramos de alteplase y analizó 100 miligramos y analizó 50 miligramos. Vean la incidencia de hemorragia intracraneal con 50 miligramos, con 100, con 50 miligramos, este es tecneteplase, este es alteplase, y con ecos. Y se puede observar que en los 4 abordajes, incluyendo los muy mayores de edad, la dosis que tiene menor incidencia de hemorragia intracraneal es la de 50 miligramos cuando se compara con tecneteplase en dosis ajustada al peso, alteplase de 100 miligramos en 1 o 2 horas, o ecos en en poblaciones de menos de 75 y más de 75. Entonces, este metaanálisis nos permite sugerir que 50 miligramos parece ser una mejor opción en términos de hemorragia intracraneal. ¿Y por qué es importante esto? Porque las guías europeas del 2019 condicionan el uso rutinario de la trombolisis sistémica en pacientes con tromboembolia submasiva, intermedia o de bajo riesgo por la alta incidencia de complicaciones hemorrágicas que se vieron en el estudio Peito. También tenemos como punto crítico el elemento clínico que es una presión sistólica por menos de 90. Si ustedes no tienen una presión de menos de 90 milímetros de mercurio, no se puede hablar de estabilidad
de inestabilidad clínica en un paciente con tromboembolia pulmonar masiva. Eso no es posible. Tiene que tener menos de 90. ¿Por qué menos de 90? Bueno, pues así quedó a partir del estudio ICOPER. Y aquí está la definición de tromboembolia masiva o de riesgo alto. Y la pueden ustedes ver que debe tener menos de 90 milímetros o una disminución de 40 milímetros por 15 minutos, o que tenga yo que utilizar inotrópicos y que no haya otra causa. Y eso es importante porque, por ejemplo, el doctor Kessler, en esta revisión sistemática del 2015, analizó la mortalidad hospitalaria de acuerdo a los rangos de presión y encontró que los pacientes que tenían tromboembolia pulmonar de riesgo intermedio, cuando era menos de 120, había mortalidad hospitalaria con una razón de momios de 22, igual para 110, y cuando había una presión diastólica menor de 65, la razón de momios para mortalidad hospitalaria es de 16. Sin embargo, vean ustedes qué amplios son los intervalos de confianza. Eso, por supuesto, le quita valor a estos resultados. Sin embargo, posteriormente, el doctor Swin analizó la tromboembolia pulmonar submasiva, pero analizó la presión arterial diastólica. ¿Y por qué es importante la presión arterial diastólica? Porque la diástole es lo que da la perfusión coronaria. Si mi presión diastólica es baja, voy a tener mala perfusión coronaria. Y en esos pacientes hay mala perfusión de la coronaria derecha por la sobrecarga de presión. Él analiza mortalidad a 30 días y mortalidad a 1 año cardiovascular. Cuando la presión diastólica es menos de 66, el área bajo la curva fue de 62 con esta P. Y cuando era menos de 62, el área bajo la curva fue de 78 con mejor P. Estos resultados de esta mayor mortalidad con estos datos son parecidos a los hallazgos del doctor Kessler. Y recientemente hay un subestudio de Quesada en International Journal of Cardiology del 2020, en donde él analiza los pacientes en base al estrato de la presión arterial más baja. Y él estableció como 110 a 129 y encontró que la mayor mortalidad por todas las causas era este grupo de enfermos. Y como cosa muy interesante, la mortalidad cuando la presión sistólica era menos de 70 o estaba entre 70 y 89, la razón de momios era menor que en los que estaban estables, que tuvieron mayor mortalidad. Eso, y con unos intervalos de confianza no tan amplios. ¿Esto qué nos sugiere? Bueno, nos sugiere que un paciente con tromboembolia pulmonar submasiva, que ustedes ven que tiene esta presión, pues simple y sencillamente no nos preocupamos tanto, pero sí nos preocupamos cuando están hipotensos y entonces se hacen procedimientos más rápidos y se llevan a tratamientos avanzados. Pero la realidad es que además de la presión, necesitamos tener un ecocardiograma porque la función del ventrículo derecho nunca es igual. Y además, el TAPSE nos puede dar un valor importante de función ventricular. Vean ustedes en este eco transesofágico, aurículas arriba y ventrículos abajo, cómo hay una hiperquinesia del ventrículo derecho. Pero en otro caso, vean la diferente movilidad. Hay hipoquinesia global del ventrículo derecho, una dilatación desproporcionada de la aurícula derecha con un trombo en tránsito. O bien, como en este caso, en donde se ve una clara hipoquinesia de la pared libre del ventrículo derecho, con movimientos compensadores de las porciones laterales bajas del ventrículo. Y finalmente, el signo de McConnell con una disfunción global del ventrículo derecho. Si ustedes observan,
No hay un ecocardiograma igual, y eso es algo que yo se los puedo dejar como reflexión. Un ecocardiograma nunca es igual en una tromboembolia pulmonar que tiene disfunción del ventrículo derecho. Siempre encontramos diferentes elementos interesantes desde el punto de vista ecocardiográfico. Ahora, vean ustedes este caso clínico. Es un paciente que llega con dolor isquémico persistente, taquicardia, hipoxemia y se maneja como tromboembolia pulmonar submasiva semiestable. ¿Por qué? Porque tiene 120/83. Y vean ustedes el electrocardiograma clásico de tromboembolia pulmonar con elevación del ST en ABR que sugiere isquemia del ventrículo derecho, con una QS en B1 que nos habla de dilatación de la aurícula derecha, y vean ustedes el ST anormal con desnivel del ST en B4 y B5, trastornos dinámicos. Este enfermo, 55 años, tuvo el evento después de viajar de Texas a Cleveland, tuvo un síncope, pero llega con esta presión que fue su principal problema, porque vean qué rápido está el corazón y vean qué propéptido natriúrico cerebral tan alto con troponinas. Lo ven en urgencias, le dan heparina, no se difiere trombolisis, se difiere la trombolisis por la presión arterial, a pesar de, vean ustedes la frecuencia. Ingresa a terapia intensiva, le encuentran trombosis de la vena poplitea derecha y siguen viéndolo. El doctor Goldhaber diría de esto el abordaje wait and see approach, ver y esperar. Vean la frecuencia, le encuentran disfunción del ventrículo derecho en el eco, que lo debieron de haber realizado aquí en urgencias, con trombo en tránsito, y vean ustedes la importante carga de trombo. El enfermo al quinto día le ponen enoxa, la tensión sigue estable. A las siguientes horas, vean la frecuencia cardíaca, cae en flóter auricular, la presión baja, pero no para el rango de trombolisis, y le dan ejercicios de rehabilitación pulmonar, se pone grave, se pone diaforético, hace un paro cardiorrespiratorio y fallece. Entonces, este autor, Obi, considera que el tratamiento de la tromboembolia pulmonar es un reto y que hay subgrupos con múltiples indicadores clínicos de inestabilidad que pudieran beneficiarse de trombolisis. Y el paciente los tuvo. Pues aquí están todos, miren, el dolor, la taquicardia, el péptido, la troponina, disfunción del ventrículo derecho, trombo en tránsito, cae en flóter auricular, frecuencias muy altas, y no hubo ningún alma caritativa que hubiera usado trombolisis y el paciente quizás hubiera sobrevivido. Entonces, ¿cuál es la seguridad y efectividad de Alteplasa 25 miligramos en esta población tan complicada? Miren, esta es una mujer de 79 años de edad que tiene historia de hemorragia, postrada y frágil. Estos son los medicamentos que usa, y empezó el 14 de julio del 2019 en Monclova con disnea súbita y síncope. La vieron en urgencias, miren, ya con tendencia a la hipotensión, desaturando, y piensan que es cardiopatía isquémica y le dan tratamiento. Eh, Se traslada a Monterrey, entra a urgencias con disnea de reposo, y vean la hipotensión diastólica, que esa no está contemplada en ninguna guía. Este es el electrocardiograma inicial. A ver, espérame, no sé por qué no se quiso ver esto. Permítanme un segundo. Déjenme ver por qué no se quiso ver la placa. Ok, ok. A ver, aquí sí, ahí está ya. Ahora sí ya. Vean ustedes, el electrocardiograma no es tan impresionante, no está tan mal. La radiografía es portátil con oligoemia en el pulmón izquierdo, pero nada más, no se ve más en la radiografía.
Pero vean ustedes la importante carga de trombo. Ahora, esta paciente es octogenaria, mayor de 75 años de edad, con historia de hemorragia gastrointestinal y que tiene además una tromboembolia pulmonar submasiva. Vean la disfunción del ventrículo derecho, un TAPSE mal, un péptido 2349, 178 nanogramos, y vean el dímero D. Además, se demuestra la fuente embolígena. Entonces, en esta enferma se hace el diagnóstico de tromboembolia submasiva y trombosis de venosa profunda y se inicia con enoxaparina. Ahora ella tenía un gran factor de riesgo, que es ser la mamá de la esposa del doctor Quintanilla, que es el director de hemodinamia del TEC Salud. Ese es un factor de riesgo importante para todo. Iniciamos enoxaparina con buen resultado, miren. Mejora la saturación, el péptido baja, la troponina baja y el dímero D baja. Y tenía pues estos factores de deterioro clínico inminente al inicio, pero sin embargo con el tratamiento la enferma mejora. Entonces, ¿cuál fue el siguiente paso? Estos factores de deterioro clínico inminente, ¿de dónde salen? Miren, estos factores de deterioro clínico inminente nacen de esta revisión sistemática del doctor Castillo Pérez, en donde analizamos los mayores de 75 años llevados a eco. Pero el análisis exploratorio, lo que se analizaba era ver por qué se trombolizan los pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva, si por la presión arterial o por factores de deterioro clínico inminente históricamente relacionados con mala evolución. Y aquí tienen ustedes todos estos factores que han estado históricamente relacionados con mala evolución. Esta idea surge de este análisis del estudio FEITO, en donde se ve que los enfermos que tenían insuficiencia respiratoria tenían mejor evolución con tecneteplase que el resto de los pacientes, independientemente de qué variable se analizara. Y aquí está un dato muy interesante. Estos son los pacientes del estudio del doctor Castillo, en donde este estudio nace para ver la efectividad del ECOS en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva llevados a ECO. Nacen de este caso clínico del doctor Paredes, que fue jefe de residentes de cardiología y que ahora es jefe de residentes en el Hospital San Carlos de Madrid, en donde el paciente que nosotros tuvimos tuvo lesión renal aguda y lesión hepática isquémica grave. Entonces, queríamos ver si esto se repetía, pero en el análisis exploratorio, observen ustedes que solamente hay dos pacientes hipotensos, uno con paro y otro con 80 milímetros de mercurio. El resto andan en cifras más o menos aceptables. Hay algunos limítrofes, pero no en los rangos que pide las guías internacionales. Pero todos tienen diferentes factores de deterioro clínico inminente, como trombo en silla de montar, grave hipoxemia, hipoquinesia del ventrículo derecho, fibrilación auricular y expresión de troponinas, otro trombo en silla de montar con hipoquinesia del ventrículo derecho, síncope, hipoxemia, troponinas elevadas, hipoquinesia, y la decisión de la trombolisis, a excepción del doctor Torres Aguilar, que sí se esperó hasta que la presión de 111,79 bajara a 75,45. El resto los trombolizaron por estas causas, por factores de deterioro clínico inminente con una evolución bastante satisfactoria. Entonces, para tratar de ajustar esto, acabamos de realizar un metaanálisis con el doctor López, que está en vías ahí de estructurarse para publicar. El doctor López fue jefe de residentes de cardiología y el objetivo de este metaanálisis es identificar en tromboembolia pulmonar submasiva por qué los trombolizan.
por la presión o por factores de deterioro clínico inminente. Vean el número de pacientes, los trombolizados, se hicieron 2 grupos, estudios aleatorizados, controlados y cohortes, y reportes de casos y series. Aquí está el funnel plot. Este es la estrategia de calidad para ver si los reportes hay heterogeneidad y tienen buena calidad. La gran mayoría estaban en riesgo bajo de sesgos. Aquí tienen una tabla logarítmica y el estudio de heterogeneidad y los sesgos de publicación a través de la prueba de Egger para tratar de ver si estos resultados realmente tienen significado. Lo más importante de este metaanálisis es que nadie los tromboliza porque la presión baje. El rango de presión arterial con lo que trombolizaron a este grupo de enfermos era 110, 120. Por disfunción del ventrículo derecho, otro número importante. Por insuficiencia respiratoria, por taquicardia de más de 120, otro grupo importante. Por aumento del trabajo respiratorio y por hipoxemia. Es decir, que los médicos analizan el comportamiento clínico del enfermo y les preocupa la taquicardia, la insuficiencia respiratoria, la hipoxemia, y no les importa tanto la presión arterial y los pacientes se trombolizan. Entonces, volviendo a nuestro estudio, la paciente tuvo estabilidad clínica, saturación buena, pero tuvo un incremento de los biomarcadores. Este incremento de biomarcadores en este paciente, pues sugiere empeoramiento clínico y falla terapéutica. Vean qué bien iba con el dímero D y de repente se va a 11,000. El péptido de 500, de 2000 bajó a 500, sube a 1000. La troponina cardíaca de 178 había bajado a 10 y ahora se va a 26. Es decir, esto nos sugiere una falla terapéutica. Además de que en el electrocardiograma aparecen cambios dinámicos del ST por isquemia del ventrículo derecho. Y entonces, en este momento, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una paciente con pseudoestabilidad clínica, pero con deterioro de los biomarcadores y con cambios dinámicos en el electrocardiograma. Esto nos llevó entonces a considerar suspender enoxaparina y se decide dar tratamiento avanzado con trombolisis sistémica por factores de deterioro clínico inminente y por falla terapéutica a la enoxaparina. ¿Cuál es el mejor régimen para una mujer de 75 años de edad que es además suegra del doctor Quintanilla? Pues estaba difícil. Tecneteplase no, por la alta incidencia de complicaciones hemorrágicas. Alteplasa de 100 miligramos con bolo de 10 e infusión de 90 en 2 horas, difícil para una mayor de 75 años de edad. Alteplase podría ser una posibilidad en infusión de 2 horas de 50 miligramos. Y la dosis segura, que es la de 50 miligramos en 2 horas, publicada por Sharifi, tiene este mecanismo de efectividad. Él dice que en lugar de 100 miligramos, el usar 50 funciona por esto, porque los pulmones tienen la convergencia de todo el gasto cardíaco y la convergencia de la mayoría de las moléculas de alteplase. Entonces él dice con 50 puede funcionar. Y recientemente el mismo Sharifi, el doctor Shan, utilizó en 76 tromboembolias submasivas con esta edad, comparado con heparina de bajo peso molecular, alteplasa 30 miligramos en 2 horas, sin hemorragias. Y Sharifi en 42 usó 30 miligramos, 10 miligramos en bolo, 25 miligramos, 10 miligramos en bolo y 15 miligramos en 2 horas. Entonces, nosotros decidimos utilizar 25 miligramos en 2 horas de alteplase. Esto
fue sin conocer el estudio de Sharifi. Esto es un resumen que nunca ha publicado y lo hicimos prácticamente al mismo tiempo, sin saber, y esto se hizo en base a una reunión que se hizo con el grupo Prevention y decidimos utilizar 25 miligramos. ¿Por qué? Pues por todo esto que se ve aquí. Mayor de 75, hemorragia gastrointestinal, fragilidad, y decidimos utilizar Alteplase en 2 horas. Aquí tienen ustedes los resultados. Vean cómo mejora la presión diastólica, mejora la presión, mejora el ecocardiograma, hay mejoría en el electrocardiograma. Aquí tienen ustedes el TAC pre y después de la trombolisis, vean qué importante mejoría hubo con 25 miligramos. El TAPSE mejoró y hubo reducción de la carga del trombo, como ustedes lo observan. Y también vemos, aquí tienen ustedes pretrombolisis, posttrombolisis, TAC y ecos, y vean ustedes cómo hay una reducción importante con 25 miligramos del dímero D. Nuevamente mejoramos el péptido y regresa a 10 la troponina cardíaca de alta sensibilidad. No hubo hemorragias clínicamente relevantes y después de la trombolisis utilizamos el régimen de heparina no fraccionada ajustada al peso con una infusión de 12 unidades por kilogramo de pesos por hora para mantener un tiempo de tromboplastina activada en estas cifras. No tuvimos ninguna complicación en esta enferma y es importante recordarles que los mayores de 75 años de edad tienen todas estas variables relacionadas con un mayor incremento de complicaciones hemorrágicas. Todo esto se ve en el mayor de edad en algunos grupos. Y ahora viene otra pregunta. Ya tuvimos éxito con la trombolisis, ya está sin complicaciones hemorrágicas y ahora, ¿qué sigue como tratamiento adjunto post-trombolisis después de que tenemos historia de falla terapéutica a enoxaparina? Entonces es una pregunta importante. Este caso corresponde a una publicación que acabamos de hacer con una serie de casos que se publicó recientemente. ¿Qué pasa con el tratamiento adjunto? Miren, Sharifi en 98 pacientes con tromboembolia moderada y grave y en 159 con tromboembolia masiva y submasiva, que les dio la dosis segura de 50 miligramos en 2 horas, usó heparina no fraccionada por 24 horas y después inmediatamente suspendieron la infusión y dieron Rivaroxaban en dosis de carga o dosis terapéutica estándar 2 horas después de que terminó la infusión. Aquí, en este otro estudio, agregaron apixaban para los pacientes que tenían riesgo hemorrágico, no hemorragias intracraneales, y las hemorragias fueron por la asociación de Rivaroxaban o de algunos NOAC con amiodarona en los dos grupos. Y no hubo recurrencia y realmente o muy baja, y los pacientes que fallecieron fue por cáncer. Entonces, nosotros lo que usamos fue apixaban 5 miligramos cada 12 horas, nos fue muy bien con la enferma, las dimos de alta a los 7 días, a los 6 meses, mejoría, a los 7 meses tuvo hematuria, se suspendió la anticoagulación y se reinició con apixaban 2.5 miligramos. A 2 años o ya más, la paciente tiene apixaban de 2.5 sin complicaciones hemorrágicas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos de Alteplase de 25 miligramos? Miren, este es un trabajo que se acaba de publicar recientemente en esta revista de casos clínicos, en donde nosotros, además de presentar una serie de 3 pacientes, tenemos la eventualidad de hacer una revisión sistemática. Aquí están los casos
Vean la presión, todos con buena presión, sin tanta taquicardia, con solamente dos grupos con desaturación, y que después del alteplase, pues todo mejoraba. Lo importante de todos estos casos es que la trombolisis se hace en el caso 1, porque es el que acabamos de presentarles. El caso 2 tenía bloqueo de rama derecha, cambios dinámicos, un péptido muy alto, troponinas muy altas, muy mala función ventricular, con alta carga de trombo y trombo en tránsito. En el caso 2, nosotros tuvimos que después de la trombolisis, el trombo en tránsito desapareció, que es otro hallazgo importante con esta dosis de 25 miligramos. El caso 3 fue por hipoxemia refractaria, hipoquinesia del ventrículo derecho, trombo en tránsito en silla de montar, sin complicaciones hemorrágicas. Aquí tienen el comportamiento de los biomarcadores. En el caso 1 ya lo analizamos, pero vean cómo va bajando el caso 2 de 77,000 a 829. El péptido baja de 600 a 88 y la troponina cardíaca de alta sensibilidad de 304 a 43.6. Y cuando hicimos la revisión sistemática, pues encontramos que esto se utiliza mucho en Turquía y la dosis de 20 o 25 miligramos la usan en algunos casos en 1 hora, pero la gran mayoría en infusiones de 6 horas, a diferencia de nosotros que lo hicimos en 1 hora. Aquí vean cómo funcionan en trombo en tránsito, en diferentes formas de carga de trombo. Todos tuvieron buena reperfusión, sin hemorragias mayores, sin hemorragias menores, sin mortalidad. Esto es en pacientes con tromboembolia pulmonar masiva. Y en pacientes con tromboembolia pulmonar submasiva, pues fue la misma cosa, más de 6 horas. Vean ustedes las características. La reperfusión se logra en todos sin mortalidad y con una muy buena evolución. Entonces, ¿cuáles son los mensajes para llevar? Bueno, en mayores de 75 años, pues hay mayor incidencia de trombosis y de hemorragias. El tratamiento anticoagulante y el régimen trombolítico es un reto. La dosis de 25 miligramos en infusión acelerada en 2 horas, en una serie pequeña, demuestra reducción del trombo y mejoría de la disfunción del ventrículo derecho sin complicaciones hemorrágicas. Heparina no fraccionada ajustada al peso y apixaban como tratamiento adjunto demostró seguridad y efectividad. Como tratamiento de extensión por tiempo indefinido, apixaban no ha mostrado recurrencias ni eventos hemorrágicos. Obviamente se requieren más estudios para conocer la seguridad de la dosis de 25 miligramos, y aquí podríamos quedarnos con las posibilidades que tenemos para dar diferentes regímenes dependiendo de la edad. En menores de 60 años, alteplase en bolo de 10 miligramos más 90 miligramos en infusión de 1 o 2 horas, o tecneteplase ajustada al peso en bolo de 5 a 10 segundos, es una alternativa. De los 60 a 75 años, recomendamos la dosis segura de Charifi, 50 miligramos en 1 o 2 horas con bolo de 10 e infusión de 40. Y en mayores de 75 años, bueno, la experiencia que nosotros tenemos es que en una pequeña serie de casos, y las de Charifi y las de los grupos de Turquía, pudiera ser una interesante opción terapéutica. Y con esto, pues yo termino la presentación y quedo a la orden si hay alguna pregunta.